Vengo de la empresa Nanochem, que es una empresa base nanotecnológica que está ubicada en el estado de Nuevo León, precisamente para platicarles acerca de un tema bastante interesante en términos del papel, el cartón y lo que la nanotecnología empieza a entregar en estos materiales en los que actualmente ya podemos tener beneficios pensando en nanorecubrimientos. El contenido de esta charla incluye lo que es la nanotecnología de forma muy general, las aplicaciones acerca de la nanotecnología, principalmente también acerca de los nanorecubrimientos y en dónde es que son utilizados actualmente. La nanotecnología en la industria del papel y cartón particularmente, y cómo impactan los nanorecubrimientos en empaques expuestos a altas condiciones de humedad. En Nanochem evolucionamos la tecnología de los nanomateriales. Me dicen si se escucha el video, resaltando sus aplicaciones a través de la grandeza de los pequeños cambios. Por más de 12 años, hemos desarrollado una infraestructura de última generación, permitiendo la creación y comercialización de materiales avanzados, con el objetivo de mejorar la calidad de vida en México y el mundo. Hoy en Nanochem, empresa Signux, comprometidos con el medio ambiente y la salud, ofrecemos una amplia gama de soluciones basadas en nanotecnología e innovación para incrementar la productividad y competitividad, mejorando los procesos y productos en el segmento industrial, comercial, institucional y doméstico, otorgando valor agregado a nuestros clientes. Somos la nueva generación de soluciones basadas en nanotecnología al alcance de todos. Nanochem, la nanotecnología más grande que nunca. Nanochem, the small turn great. Bien, pues yo creo que pocas veces tenemos la oportunidad de acercarnos a una empresa base nanotecnológica. Es cierto que en el país actualmente ya hay varias empresas que competimos por llegar a desarrollar aplicaciones muy particulares. Sobre todo, quisiera comentarles que Nanochem es una empresa que ha tratado de impulsar mucho que todos los materiales nanotecnológicos se lleven y realmente se utilicen en industria convencional. Esto significa un reto bastante importante en términos de los costos de fabricación y de entender perfectamente industrias que de pronto pueden considerarse muy tradicionales, como la misma industria de fabricación del papel, pero que no están aisladas de ofrecerles nuevas tecnologías, sobre todo en términos de la nanotecnología como tal. Nanochem es una empresa que se funda en 2009 en el estado de Nuevo León, particularmente en el municipio de Apodaca, y nace con un ADN muy particular, que es promover las soluciones sustentables y de última generación al consumidor y a la industria, siempre con el afán de que los materiales logren mejorar la productividad y la competitividad de nuestros productos. Actualmente colaboramos con 7 países. Al ser una empresa base tecnológica, pues tiene un equipo bastante interesante en términos de equipo científico con capacidad de crear conocimiento, y este conocimiento se ha traducido entonces en 13 patentes actualmente registradas, más de 200 desarrollos tecnológicos, y obviamente siempre basados en la calidad y en el cumplimiento de los elementos de calidad que se requiere para tener la mejor calidad de nuestros productos. Otra cosa, Nanochem pertenece a un consorcio de empresas bastante reconocido en la región que se llama Grupo Signux. El Grupo Signux tiene como empresas insignia a empresas de energía eléctrica como Viacable, Prolec y Voltrac, que fabrican conductores, fabrican transformadores. Están en la industria de alimentos como empresas como Quality y Bitza, con algunas marcas tan reconocidas como Swan, como Caperucita, Kir, y actualmente apostando en el desarrollo de nuevos negocios de alta tecnología como lo son Voltway y Nanochem. Nanochem, particularmente en temas de nanotecnología, actualmente cuenta con productos y marcas de consumo como lo son Rinox,
como lo son Sanilaz, Sanux y Ultracare. Dentro de este entorno, Nanochem es soportada por este consorcio de empresas y tenemos la misión de llevar en nuestra planta, ahí en Apodaca, los materiales fabricados con conceptos nanotecnológicos a la aplicación de todos nuestros clientes. Y entrando un poquito ya en materia, ¿cómo es que funcionan los nanorecubrimientos en empaques expuestos a condiciones de alta humedad? Termino por presentarme completamente. Mi nombre es Guillermo Enrique Acosta González. Yo soy gerente técnico y encargado del desarrollo de aplicaciones en Nanochem. Y bueno, mi experiencia asciende a más de 16 años en la industria de la nanotecnología. Estudié licenciatura en física, me formé hasta llegar a mi doctorado en áreas de ciencia, ingeniería y metalurgia de materiales. Y esto pues me ha permitido el conocer cuáles son las necesidades primero de la industria y segundo cómo a través del entendimiento de los materiales podemos mejorar o resolver esas necesidades. Un poquito platicando de qué es la nanotecnología. Básicamente cuando hablo de nano me refiero a algo que es muy pequeño. Si hablo de un nanosegundo estoy hablando de una 1.000.000.000ésima parte de un segundo, es un instante muy breve. Pero si hablo de un nanómetro, estoy hablando de una 1.000.000.000ésima parte de un metro. Es decir, que si yo lograra observar o tratara de identificar qué cosas tienen tamaño nanométrico, creo que realmente nuestro ojo humano tiene muy buena capacidad para distinguir un milímetro en una regla. Milímetro fácilmente lo puedo ver. Si ese milímetro lo divido en 1000 veces, recién estoy llegando a los micrómetros. Lo tendría que dividir 1.000.000 de veces para entonces alcanzar el tamaño de un nanómetro. Esto es todavía 80.000 veces más pequeño que el diámetro de un cabello humano. De ese nivel es la nanotecnología o las nanopartículas. Pero ¿por qué quiero hacer nanopartículas? ¿Para qué me sirve el meterme en conceptos de nano, que es muy pequeño, y luego en conceptos de tecnología, que significa cómo manipulo ese material que es muy pequeño para lograr un beneficio del material? Bueno, porque fíjense, imagínense que este cubo de 4 centímetros fuera un material que me provoca una sombra. Tal vez sea un protector solar o una simple sombra. Y debajo del cubo apenas tengo un área de 4x4 que voy a estar cubriendo. Si yo lo dividiera, y esto es apenas en 8 partes, o luego en cada una de esas 8 partes en otras 8, alcanzaría 64 partes. Y fíjense este fenómeno tan interesante, el volumen no cambia. Tengo 64 centímetros cúbicos antes de partirlo y al final, después de todas las divisiones que pueda hacer. Pero cuando eso pasa, la superficie aumenta y aumenta de forma exponencial, hasta el grado que podría decirles que si un cubo de 1 centímetro lo dividiera hasta el grado de nanómetros, alcanzaría más de 100.000 centímetros cuadrados de cobertura de superficie. Con algo tan pequeñito, apenas 1 centímetro, pudiera cubrir todo el espacio que tengo disponible aquí en este auditorio sin ningún problema. Por eso es tan importante. Imagínense que el consumo que yo requiero para cubrir esta superficie, por ejemplo en una tinta o en algún recubrimiento, voy a requerir apenas un litro, por ejemplo, para recubrir toda la superficie. Entre más pequeñito lo haga, voy a empezar a requerir menos cantidad de material. Pues esto significa que pudiera tener un ahorro en el gasto de material. La misma cantidad de material sirve para más. Pero no solamente eso, cuando el material es muy pequeñito, cambia sus propiedades. Podría decirles algo tan interesante como que las pantallas como estas, en lugar de tener focos de colores, tienen, la última tecnología es que tienen pequeñas nanopartículas que dependiendo de su tamaño emiten colores diferentes. Y estas nanopartículas pueden ser incluso, por ejemplo, de plata. ¿Qué color es la plata? Bueno, pues es color plateado, finalmente es el reflejo de todos los colores. Pero cuando lo llevo a un nivel nano, entonces la plata puede tomar ciertos colores muy específicos. Cuando eso cambia, entonces hay una definición de nanomateriales que dice que cuando el material es tan pequeñito que sus propiedades cambian de lo que es la materia en escala normal
a la materia en escala nano, entonces podemos decir que tengo un nanomaterial, ¿no? Y otras definiciones más rudas dicen, bueno, es que eso casi siempre ocurre cuando estoy debajo de los 100 nanómetros. Y muchas partículas así se definen, pero algunas medirán menos de 100 nanómetros y no necesariamente cambian radicalmente su función. Con este concepto, entonces, juntando una gran cantidad de conocimiento que la humanidad ha acumulado en diferentes áreas, como las tecnologías de la información, obviamente la química y la física, que manipulan muy bien los materiales, y conceptos más tecnológicos como las ingenierías mecánica, eléctrica, e incluso, bueno, esto es parte de la ciencia de materiales, pero que incluso caen en la rama microbiológica o biológica. Puedo yo encontrar muchas áreas de investigación para las nanociencias. Les puedo decir que actualmente en NanoChem tenemos en la parte de biología proyectos que vinieron a contribuir a mermar la propagación de contagios en esta pandemia, gracias a la elaboración de partículas que son capaces de destruir el virus y que no se degradan, que funcionan de forma permanente. Entonces, con esto hay empresas que ahora fabrican pinturas, que las han de haber escuchado una que otra, antiviral. Bueno, contienen un compuesto que nosotros desarrollamos para muchos de estos fabricantes. Este es un ejemplo de hacia dónde puede penetrar la nanotecnología. Tenemos materiales funcionales, es decir, un material que normalmente, por decir algo y entrando en preámbulo de esta plática, un material que normalmente absorbe agua, por ejemplo un papel secante, si de pronto quiero que ese papel ya no absorba agua, tengo que modificar su función. En este concepto, química y físicamente puedo utilizar nanopartículas para modificar la forma en la que interacciona la superficie de un material con su medio, y entonces cambiar de un material que absorbe agua a que la rechace completamente. Estos se llaman materiales funcionales, y eso realmente tiene muchos más connotaciones que lo que les comento de la absorción de agua. O los últimos avances en términos de nanotecnología, que son aquellos procesos que nos permiten fabricar dispositivos tan diminutos como los materiales de cómputo para chips electrónicos. Algunas aplicaciones ya particulares, resumiendo esto que les comento, es y en lo que actualmente ya la nanotecnología se utiliza, y les puedo decir también que NanoChem tiene ya algunos productos o todos sus productos en estos sectores, es para la fabricación de materiales germicidas, para la fabricación de recubrimientos con diferentes funciones, fundentes para cerámicos, de manera que puedo utilizar menos energía para llegar a fabricar un material cerámico, bloqueadores UV para cosméticos, bloqueadores que en lugar de, cuando yo me lo aplico en la piel, en lugar de dejarme todo blanquecino, me dejan totalmente transparente y con muy buena capacidad de bloqueo en el UV, aditivos antiestáticos o que permiten conducir la electricidad, suspensiones de nanopartículas en general, materiales para polímeros, recubrimientos de fácil limpieza y de autolimpieza, etcétera. Estos fueron algunas de las aplicaciones o funciones que tienen los materiales nanométricos, pero también hay industrias que actualmente ya utilizan la nanotecnología en su quehacer diario. Pareciera que de pronto es algo como poco común, pero ya hay materiales nanotecnológicos en la salud, el cuidado personal y en el hogar. Hay materiales en empaque y embalaje, estamos en la construcción, pinturas y recubrimientos para textiles, para vestido, para automotriz, alimentos y bebida. Como ven, una gran cantidad de industrias que ya actualmente incluyen procesos nanotecnológicos. Aprovechando el foro, pues el desarrollo de tintas está muy acotado hacia la fabricación de elementos diminutos que vengan a aportar color o vengan a aportar opacidad, ¿verdad? Estos dos elementos, el desarrollo de las tintas en opacificantes y el desarrollo de tintas en colores ha estado muy ligado totalmente al desarrollo también de la nanotecnología, porque perseguimos, yo creo que un objetivo común, que es hacer cada vez más pequeñitos los materiales y explotar las posibilidades que esto nos da. Y una de estas posibilidades son los nanorecubrimientos. ¿Qué es un nanorecubrimiento? Vaya, pudiéramos decir que es cualquier sustancia o material, en realidad yo diría que es aquella que puede permanecer en una superficie,
que nos permita dar una cobertura, pero en espesores muy diminutos. Estamos hablando de menos de 100 nanómetros. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que los recubrimientos son tan pequeñitos que el coste de la aplicación es muy baja, entonces puedo utilizar materiales muy elaborados, digamos tecnológicamente, sin que necesariamente afecte eso al costo, porque voy a ocupar muy poca cantidad de material. Estas nuevas propiedades o características, estos materiales nos va a aportar nuevas propiedades y características a las superficies a las que las aplique. Les platicaba hace un momento, en el caso de empaque y embalaje me permitiría entender que al momento de modificarlos con alguna nanopartícula pudiera evitar que un papel o un cartón se incendie, por ejemplo, absorbiendo la energía, es decir, un material que normalmente es combustible, yo lo modifico superficialmente de tal manera que cuando esté expuesto a conatos de incendio se merme completamente o más bien ya no lo consideraría como un material combustible mientras esté recubierto con esta tecnología. Otra es rechazar la humedad, vamos a entrar más en detalle. En alimentos y bebidas, automotriz, construcción y textil se utilizan muchos recubrimientos para diferentes aplicaciones. Por ejemplo, dar protección a la radiación UV en diferentes materiales para generar superficies antibacterianas, pero de efecto permanente. Las sillas en las que están sentados, los materiales que usamos comúnmente, estas superficies normalmente no tienen una protección antibacteriana. Gracias a la nanotecnología podemos generar recubrimientos totalmente transparentes que a la vez cuando yo suelto este control, si es que deposité algún microorganismo, este por sí solo logre eliminarlo gracias a la presencia de estos recubrimientos. Podemos lograr conducción eléctrica, hacer que las superficies rechacen al agua o rechacen al aceite, que nos den conducción térmica, es decir, que permitan transferir el calor de un lado a otro. Ventanas inteligentes, esto lo manejo así un poquito aparte porque cuando manejo el concepto inteligente, fíjense que de pronto es cómo hacer que un material se comporte respondiendo ante un estímulo. Por ejemplo, aumento la luminosidad, se opaca. Por ejemplo, lo contamino, se limpia, ¿verdad? Este tipo de fenómenos se pueden dar también con el simple hecho de poner un recubrimiento. Hay desarrollos que también van en el sentido de decir, pongo un recubrimiento totalmente transparente sobre un vidrio común y de pronto una bala ya no lo puede atravesar, gracias a que ese recubrimiento contiene un material que es mucho más duro que el acero. Estos son los nanografenos, representados por ahí en esos hexágonos que tenemos por ahí. Hay inhibidores de corrosión, dispositivos electrónicos, entre muchas otras aplicaciones. Pero para entrar en tema, y quisiera platicarles acerca de esta problemática en particular. NanoChem es una empresa que va y busca las problemáticas antes de ir a entregar productos a ver si encuentran el problema. Entonces encontramos con algunos de nuestros clientes un común denominador, y es que a pesar de que aplicamos recubrimientos para evitar que la humedad penetre en las cajas y que eventualmente esa humedad haga que se pierdan las propiedades mecánicas del corrugado como tal, siempre, a lo mejor por temas de diseño, a lo mejor por temas de resistencia al mismo recubrimiento o por las mismas propiedades del recubrimiento, llegamos a tener algunos impedimentos para mantener la integridad física de un empaque de cartón ante los embates constantes de la humedad, sobre todo cuando por ejemplo estamos en condiciones de cadena de frío o cuando tengo transporte de mercancías a través de rutas marítimas, en donde sabemos que de por sí la humedad toca o toma un papel muy importante. Entonces particularmente me interesa proteger este tipo de empaques a la humedad. ¿Cómo lo puedo utilizar? O más bien, ¿cómo puedo aprovechar los beneficios de la nanotecnología, pero resolviendo o atendiendo este problema que de por sí habrá otras tecnologías que lo resuelvan, pero que a lo mejor entendiendo qué tipo de ventajas me puede dar la nanotecnología, puedo encontrar algunos beneficios adicionales? Por ejemplo, un recubrimiento convencional, que normalmente están basados en polímeros, algunos de ellos acrílicos, tiene la función de proporcionar impermeabilidad a los papeles y normalmente son recubrimientos que aportan una capa gruesa sobre el papel o el cartón. Una vez que considero este tipo de tecnologías,
y analizo qué tipo de problemáticas tiene. Bueno, por un lado genera una capa gruesa sobre el papel, aunque tal vez no la vea a simple vista, pero es una capa gruesa en relación a lo que significa la fibra. Estas capas, cuando se llevan a temperaturas bajas, normalmente tienden a craquelar y dejan pasar la humedad. Cuando hablo de recubrimientos nanométricos, ¿qué ventajas? Aquí la pregunta fue, ¿qué ventajas yo pudiera otorgar a un fabricante de papel, a un fabricante de cartón corrugado, para que utilizando la nanotecnología pueda resolver algunos problemas que aún tiene cuando usa resinas poliméricas, ¿no? Entonces, uno de ellas es que el material es muy limpio. El material es prácticamente agua, como les decía, necesita muy poquita cantidad de sólidos para aportar un recubrimiento funcional. Entonces, prácticamente todo el medio es agua, tengo menos del 0.1% de ingredientes activos. ¿Y esto es suficiente? Sí, es suficiente, incluso con dosificaciones tan pequeñitas como del orden de 6 a 12 mililitros por metro cuadrado, es suficiente para recubrir perfectamente la superficie. Y no solo eso, cuando va a cadena de frío o cuando va a cadena de congelados, tiene mejor resistencia. Ahorita vemos por qué. En algunas pruebas reales vimos que el utilizar resinas convencionales y obviamente en condiciones de evaluación normal, es decir, lo subo a un camión, lo desplazo de la zona aquí de los Altos de Jalisco, de Lagos por ejemplo, lo llevo hasta Mérida y durante todo ese trayecto y en el CEDIS hasta que llega a punto de distribución pasan 30 días, ¿no? Un proceso normal de cadena de frío. ¿Qué es lo que le ocurre a los corrugados en ese instante? Bueno, durante el uso o la vida normal, la resistencia mecánica, lo que resiste el material, se va mermando poco a poco. Al paso de los días voy a ir de una resistencia, poner un número arbitrario de 50, hasta debajo de 30 por la simple manipulación y la presencia de humedad. La humedad es digamos que es el veneno para la resistencia mecánica. Por otro lado, cuando utilizo nano, puedo partir, no sé de 50, puedo hacer un diseño con menos resistencia mecánica, un 45, y al mismo paso del tiempo, bajo las mismas condiciones, resulta que apenas alcancé a estar debajo de 40 en la resistencia mecánica. Esta ya es una ventaja competitiva bastante importante, porque a pesar de tener la humedad, a pesar de que el material se somete a condiciones que desgastan su resistencia mecánica, resulta que el recubrimiento nanométrico mantiene la integridad mecánica de la superficie. ¿Y esto por qué ocurriría? Bueno, porque no estoy aplicando un recubrimiento encima de un material, estoy aplicando un recubrimiento dentro del material. Ahorita vamos a ver cómo es que ocurre esto. Miren, cuando tenemos vemos cualquier papel, normalmente no nos detenemos a verlo a través de una lupa, un microscopio y mucho menos un microscopio electrónico para ver qué hay dentro del papel. Pero lo que realmente hay son estructuras fibrosas provenientes de la misma celulosa de la madera, que bajo diferentes tratamientos logramos apilar y apelmazar y entrelazar de tal manera que tengan una resistencia mecánica natural. Ese papel pues tiene una porosidad natural. Cuando lo trato de recubrir con un material nanométrico, difícilmente voy a distinguir entre si está recubierto o no. ¿Cómo lo expresamos aquí? Podemos ver en su lado derecho, en la diapositiva, un material que se recubre con los recubrimientos convencionales que ya veíamos, base resina. Bueno, cuando tengo ese tipo de recubrimientos, cubro completamente las fibras. Eso es bueno porque tengo un material impermeable, pero no necesariamente la fibra está recubierta del otro lado del recubrimiento. Entonces, podría decir, tal vez tengo una ventaja competitiva al lograr un material que pueda recubrirlo por todos lados, la fibra. Eso es lo que podemos lograr con el material nanométrico, que a pesar de no verlo, podemos constatar que efectivamente, aquí en esta diapositiva estoy viendo que no necesariamente veo un recubrimiento, y en aquella diapositiva se ve claramente el recubrimiento, pero en la última imagen. Y aquí podemos ver que a pesar de que no lo observo, hay un efecto interesante. Esta es una gota de agua depositada sobre la misma superficie que les mostraba.
se llama una prueba de ángulo de contacto. Cuando deposito la gota de agua, la gota va a tener un ángulo natural que se mide desde aquí hasta acá, en una línea que sale por aquí. Entonces, si pasa de 90 grados, podemos decir que rechaza el agua, como en este caso es de 102. Pero si es más grande, como 135, esto ya la rechaza a un nivel físico, pero no solamente físico, sino a nivel químico. Repele completamente el agua, entonces la gotita se forma como si tuviera más bien mercurio sobre una superficie. Bueno, que a nosotros todavía nos tocó manipular el mercurio, no sé si a todos, pero bueno, eso yo creo que ya nuevas generaciones ya no podrá ser un buen ejemplo. Pero cuando eso pasa es que hay una interacción o una, digamos, esto es propiamente la tensión superficial, pero es un rechazo físico-químico a la posibilidad de que interactúe un material con otro, en este caso agua con papel. ¿Cómo logro ese rechazo? Pues gracias a la participación de la creación de estructuras. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Cuando tengo un recubrimiento tipo película, como lo veíamos, claro que me va a rechazar el agua con menos rechazo químico, por eso tengo un menor ángulo de contacto. Pero cuando evalúo qué tanta agua puede absorber ese papel, pues resulta que por sí solo absorbía 60 gramos por cada metro cuadrado, porque esa es la propiedad natural de cómo se fabricó ese papel en particular. Cuando le pongo el recubrimiento base resinas, acrílicas, poliestirénicas, etcétera, puedo reducirlo por debajo de 30, y ese es mi estándar a nivel industrial. Debajo de 30, entre 30 20, normalmente busco fabricar un papel que sea resistente a la humedad. Para este caso particular, un recubrimiento nanométrico me puede resistir mejor los embates en términos de la absorción de agua. Perdón. Ahí está. Ahora, como veíamos que hay una plasta sobre las fibras, perdí la porosidad natural de ese recubrimiento, de ese sustrato, en este caso el papel. Y al momento de aplicar un entintado, por ejemplo este entintado en rojo, que es un entintado con pocos opacificantes, más bien un base agua económico, de los que me gusta usar mucho en la industria del corrugado, porque los costos lo ameritan, ¿no? Entonces resulta que cuando aplico algunos, no todos, pero algunos recubrimientos base resina, tengo que empezar a pensar si lo voy a aplicar en mi cara exterior, porque si después si lo quiero imprimir y quiero que diga la marca de mi empresa, pues voy a tener algunos problemas. No necesariamente, digo, aquí tenemos muchísimas tecnologías en términos de tintas que me van a ayudar a que pueda imprimir incluso encima de un recubrimiento polimérico, pero si quiero recurrir por costos a las más económicas, difícilmente lo voy a poder lograr. Entonces lo que hace la industria normalmente es, bueno, vamos a recubrir por la cara interna de la caja, en donde no voy a imprimir. Esto es una ventaja ya competitiva que tengo. Yo puedo cubrir por la parte de afuera, es decir, en la primera superficie donde realmente la humedad llega a tener primer contacto con el corrugado. Si el producto es húmedo, entonces ahí sí me conviene recubrir por la cara interna. Pero si el ambiente es húmedo, yo preferiría recubrir por la cara externa, ¿verdad? Pero normalmente eso no lo hacemos porque en muchas ocasiones nos va a impedir poder decorarla con algunas, por ejemplo, con nuestra marca, ¿no? Otra cuestión es que una vez que tengo un recubrimiento, algunas gomas o algunos adhesivos tienden a tener dificultades para lograr la buena adhesión. ¿Por qué? Porque simplemente mermé parte de esa porosidad. Esto también es algo que se resuelve utilizando materiales nanométricos. Entonces, un poquito en resumen, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, no genera costos adicionales al aplicarlo en cara externa. Esto veíamos, ¿por qué? Bueno, porque no necesariamente tengo que utilizar tintas especiales, porque no tengo que utilizar algunos adhesivos especiales o no tengo que raspar. Y bueno, otro es, puedo usar una tinta regular base agua que va ligado, puedo usar pegamentos regulares, va ligado, reduce la pérdida de propiedades mecánicas durante un tiempo de más de 30 días. Es una ventaja competitiva muy importante para nuestros clientes, que no solamente se traduce en calidad, porque nuestro cliente busca calidad. Entonces, cuando yo le quiero dar calidad, le voy a decir, esta caja me va a durar más de 30 días. Pero, por otro lado, es esta caja que antes te la fabricaba con una resistencia, les voy a decir un valor arbitrario, de 46, ahora te la puedo fabricar con una resistencia de 40. ¿Y qué significa eso?
que voy a consumir menos fibra, menos papel. Entonces voy a aportar a la reducción, a mi impacto en la huella de carbono, con la seguridad de que un empaque con menos resistencia no necesariamente va a perder sus propiedades mecánicas con el tiempo por efectos de la alta humedad. Entonces evito sobreespecificar cajas en términos de propiedades mecánicas. Cumplen con normativas FDA, muchas resinas lo hacen, pero aquí también utilizo tan poquita cantidad de materiales que puedo utilizar tecnologías que normalmente no se utilizan en recubrimientos convencionales. Y algo bien interesante, vamos a ver aquí un ejemplo. Puedo aplicar recubrimientos con otras tecnologías que actualmente no existen en la industria de corrugados. Por ejemplo, espreadores controlados electrónicamente. Normalmente puedo poner boquillas de aspersión, pero si quiero poner ya un sistema de control electrónico elaborado, entonces no necesariamente puedo utilizar una resina común porque me va a tapar los conductos, porque no puedo hacer microgotas, etcétera. Es una ventaja también de aplicar estos recubrimientos ya a base de nanotecnología. Y en base a esas capacidades de aplicación puedo puedo aumentar mis rendimientos reduciendo el consumo, pues prácticamente hasta una cuarta parte de lo que actualmente consumimos con una resina común. Resumen, beneficios: incremento en productividad, mejor rendimiento, el material es completamente reciclable, me permite la reducción en costos de mantenimiento porque el material es muy limpio, no necesito limpieza, las rasquetas o los equipos de aplicación se desgastan muy poco porque el contenido de sólidos es ultra bajo. Bueno, el términos, hablando de la productividad, la verdad es que por ahí ponemos un promedio 180 a 200 metros por minuto, trabaja como que el promedio de las corrugadoras, pero una buena corrugadora, las últimas tecnologías, estamos hablando que vamos a poder correr entre 200 y 400 metros por minuto, ¿no? Entonces eso tampoco no es ningún problema para este tipo de recubrimientos, por lo mismo que su aportación, entre menos cantidad aplique, va a ser mejor para mi proceso. Y este es un ejemplo de las tecnologías disponibles para aplicar recubrimientos nanométricos. Aquí vemos, esta es una cabina de aspersión con dosificadores de microgotas que se controlan electrónicamente de tal manera que, así como voy midiendo la velocidad del papel, voy dosificando la cantidad exacta. Quiero 4 mililitros por metro cuadrado, exactamente 4 mililitros voy a poder depositar. Siempre es bien importante complementar la tecnología en el desarrollo de los materiales con la tecnología en los procesos de implementación. Y en este caso particular, ¿cómo implemento mi nanomaterial en un proceso o en un proceso de recubrimiento? Este es un ejemplo muy muy específico, que es a través de este tipo de equipos. Y hay otras tecnologías a nivel nanométrico, pero un ejemplo bastante práctico para que tengan un poco de idea de que realmente es algo, de hecho esto es algo que ya se utiliza en la industria con algunos de nuestros clientes. Rhinox Paper es... Perdón, no di preámbulo al video. Les voy a dejar un video por último que habla un poquito más de los conceptos de cómo recubre el material la fibra, de cómo se dan los procesos, y cierro ya con algunos detalles para darles el resumen general de lo que significa esta tecnología. Veamos el video. Rhinox Paper es un nanorecubrimiento desarrollado con alta tecnología. Su principal atributo es brindar propiedades hidrofóbicas, idealmente utilizado para proteger papel y cartón. Además de ser de larga duración, transparente, requiere menos mantenimiento y es flexible. La aplicación de Rhinox en cartón se puede realizar a través de diferentes formas, tales como rasqueta, inmersión, rodillo o espreado. Por ejemplo, en la aplicación por rasqueta, Rhinox Paper es trasladado sobre una cama de producto que se impregna homogéneamente sobre la cara interna o externa del cartón. A continuación, pasa a un proceso en el cual se le aplica calor. Se lleva a cabo una reacción entre el Rhinox Paper y las fibras de la celulosa que forma el nanorecubrimiento. El cartón está compuesto por pequeñas fibras que al momento de aplicar nuestra nanotecnología veríamos a nivel molecular cómo se crean cúmulos de nanopartículas que se adhieren a las fibras de la celulosa y a su vez estas forman redes que dan la protección hidrofóbica que impide el paso del agua a través de la capa exterior o interior del cartón.
Lo anterior evita que se moje el ondulado del cartón para que no se deforme con el paso del tiempo en condiciones de alta humedad y o baja temperatura, previniendo la caída de las estivas o tarimas. El cartón con el nano recubrimiento es 100% reciclable. Nano recubrimiento Rhinox Paper. Tecnología NanoChem. Bien, pues algunos puntos a destacar de lo que acabamos de ver de este video. Pues básicamente el material recubierto nanométricamente, como veíamos, penetra en las fibras y entonces cada fibra por sí sola se defiende de los embates de la humedad. Es lo que pasa con la humedad, que la fibra normalmente hincha, se hidroliza su superficie, los grupos terminales de la celulosa se nutren de agua o de OHs, y esto normalmente hace que se bajen las propiedades mecánicas. Hay, como les decía, varias tecnologías para proteger al papel de la humedad, pero la diferencia principal al utilizar este tipo de conceptos es que puedo manipular cada una de las fibras dándoles una función diferente, ¿verdad? Pero esto no necesariamente impide que una vez que intento reciclar los materiales vaya a tener alguna afectación. Esto lo tenemos bastante comprobado con las pruebas y certificaciones que amerite. En resumen, bueno, un recubrimiento nanométrico en particular, manejamos este Rhinox Paper 102, les presento, esta es una marca de la empresa NanoChem que viene a aportar una herramienta más a la industria del papel y cartón. A lo mejor algunas de las dudas sería, ¿y en dónde más lo puedo aplicar? A lo mejor, si pienso en celulosas en madera, me ayudaría. Tenemos como parte de los productos Rhinox, productos para recubrir vidrio, para recubrir mármol, para recubrir polímeros, textiles, y entre ellos, pues claro, maderas, algunos materiales que no necesariamente se fabriquen basados en celulosa, que no necesariamente se fabriquen como vimos por aquí en una corrugadora. Podemos hablar también de los molinos donde fabrican el papel, las papeleras. Podemos hablar ya de papel terminado, y entonces algunos recubrimientos que bajo ciertas aplicaciones muy particulares puede hacer digamos la aplicación del recubrimiento en procesos tipo offset, como cuando aplico brillos. Entonces ahí también puedo aplicar, en lugar de algunos brillos o tintas, meter materiales nanométricos. Por ejemplo, tenemos un caso de éxito. En algún momento se trabajó en la Ciudad de México, desarrollaron una caja cuna para madres de bajos recursos, y esa caja cuna la protegieron contra peligros conatos de incendio. Entonces pusimos el recubrimiento a través de este tipo de tecnologías, más tipo de impresión, y ya le cumplió la certificación sin mayor problema. Para el caso de la impermeabilidad, Rhinox Paper 102 es un producto en particular que se aplica actualmente principalmente con corrugadores. Algunas papeleras, algunos molinos están interesados también en algunas pruebas. Es donde está el grueso de nuestro mercado. Las ventajas, en resumen: reduce costos operativos, incrementa las productividades por diferentes aspectos, como lo comentamos. Es una innovación totalmente en la protección de empaque y embalaje en materiales expuestos a altas temperaturas, a altas condiciones de humedad. Protege mejor que la resina en el tiempo, aunque esto luego es algo confuso porque dicen, oye, tengo porosidad y entonces puedo imprimir bien y entonces puedo pegar bien, y cómo esa porosidad con el paso del tiempo no me afecta a la resistencia mecánica. Bueno, acuérdense, estoy recubriendo fibra por fibra en la medida que el recubrimiento penetra la superficie del papel. Mantiene las propiedades mecánicas, entonces esto es de lo más importante, me mantiene las propiedades mecánicas, aunque como daño colateral y como muchos de los desarrollos lo ameritan o resulta en ello, hemos encontrado que, sobre todo si lo aplicamos en los procesos de fabricación de papel como recubrimiento en las últimas etapas, en un size press por ejemplo, tiende también a mejorar las propiedades mecánicas, ¿verdad? Entonces, no necesariamente que el material sea un mejorador de las propiedades mecánicas, el material se diseñó para mantener las propiedades en el tiempo, pero bajo ciertas condiciones incluso puede ayudar a mejorarlos, dado a que forma
pequeños enlaces de interacción entre las fibras una vez que se da el proceso de funcionalización o recubrimiento. Pues bueno, básicamente esa es la información que aterrizamos de todo el universo de materiales nanométricos que existen para esta aplicación muy particular. La nanotecnología da para muchísimas charlas, entrar mucho en profundidad, pero esta aplicación en particular, pues vaya, entra un poquito en el contexto de lo que es el evento. Pues muchas gracias por su atención. No sé si los organizadores tienen contemplado alguna retroalimentación o preguntas. Pero lo podemos abordar personalmente si alguien tuviera alguna duda. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien tuviera alguna duda para...? ¿Sí? Gracias. ¿Ese recubrimiento lo puedes aplicar en cualquier papel o solo en el que ya tú tienes trabajado? No, sí se puede aplicar en cualquier papel. Se pueden aplicar tanto en el proceso de fabricación de papel. Se pueden aplicar tanto en el proceso de fabricación de papel, pero también en la fabricación de algunos productos ya que utilizan el papel como materia prima. Tal es el caso de los corrugados. Dependiendo del tipo de papel y dependiendo de la aplicación particular que busque, es el modelo de recubrimiento que vamos a utilizar. No necesariamente Rhinox Paper 102 cubre cualquier tipo de recubrimiento, que tengo que contemplar muy bien hacia qué aplicación final voy, pero justo como lo comenté al principio, tenemos una base tecnológica aquí en esta empresa NanoChem que nos permite trabajar con base en la demanda de tipo de recubrimientos que se requieran. Al contrario. En cuanto a la aplicación del tratamiento y poniendo el caso o el ejemplo de la resina, actualmente la resina se aplica en la cara interna o en el liner por la cara interna y después se aplica ya la corrugación. Si vemos la humedad cómo afecta o cómo se repele la humedad en ese caso, pues nada más es del interior de un empaque, hablando en corrugado, hacia el exterior. Si hablamos de papeles reciclados nacionales, que sabemos que son muy absorbentes de humedad, si queremos proteger del exterior hacia el interior, aplicando el NanoChem, tendría que ser aplicado, hablando en un corrugado sencillo que lleva 3 liners, 3 papeles, tendría que ser aplicado en el liner interior, exterior y en el medium, o si es viable esto. No necesariamente, obviamente el medium difícilmente lo trabajamos. El medium sí tendría que tener su encolado natural, normal. Este tipo de recubrimientos los estamos trabajando principalmente como barrera de primera superficie. Es donde obtenemos la mejor ventaja del recubrimiento. Pero como comentaba, hacemos una capa muy delgadita sobre el papel. Entonces siempre va a ser mucho mejor que desde donde venga la humedad yo la bloqueé para que no pase al medium. Claro que en los diseños de empaques siempre va a haber algunos conductos y canales por los cuales penetra la humedad, pero hemos encontrado que poniendo barreras de primera superficie sí podemos tener un muy buen recubrimiento. Puedo aplicar, por ejemplo, hay unas cajas de queso, son de alta, o más bien de altos STs, que se trabajan en dobles corrugados, en donde empezamos trabajando con aplicación en liner exterior. Entonces ahí descubrimos que podíamos reducir el ST porque una de las principales ventajas es la reducción de las propiedades mecánicas. Entonces empezamos a reducir el ST, tuvimos algunos problemas, se recubrió por la parte interior, se tiene doble recubrimiento, va en flauta B y en el exterior, y con esto pudimos bajar el ST en 5 unidades. Entonces principalmente liners
y lo puedo trabajar en liner exterior sin problema si la aplicación lo demanda. Bien, y la última pregunta de mi parte sería, si hacemos la prueba de COP en la aplicación con NanoChem, o quiero empezar por la resina, Sí. la hacemos en un lado del papel, hablando de un liner solamente, que traiga resina, la hacemos de un lado donde trae la resina y va a repeler el agua. Si la volteamos, ese mismo liner donde no trae la resina va a absorber cierta cantidad. Sí. En el NanoChem las dos caras se aplican en la misma repelencia al agua, es la misma cantidad de repelencia. Hay un 50% de reducción de la absorción de agua en el lado contrario de la aplicación, dado que cuando penetre el material va reaccionando con las fibras que alcanza. Normalmente la penetración va entre un 30 y un 40% del espesor del papel, y es toda esa región donde se logra proteger a las fibras. Dejamos una parte del otro lado del papel sin recubrimiento, y eso sí propicia que del lado opuesto a la aplicación del recubrimiento la absorción sea mayor. Pero esto también es algo que buscamos, porque no necesariamente me interesa que penetre hasta el otro lado del papel, porque finalmente sí es un material que repele la interacción con el agua, pero también con algunos adhesivos. En el caso de la goma flauta liner, pudiera verse afectado su adherencia si el recubrimiento penetrara hasta el otro lado. Entonces protegemos un poquito de no ir hasta el otro lado por esa razón. Ok, gracias. Al contrario. Bueno, pues cerramos la charla. Les agradezco mucho.